la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ahora haciendo nuestra oración. Pasamos al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que nos narra un hecho particularmente entrañable, o particularmente bonito y particularmente consolador para nosotros los católicos, que es el relato de las bodas de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Le dice perdón a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que le habían sacado el agua sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Es el primer milagro de Jesús, y es consolador ver cómo el primer milagro de Jesús se hace por intercesión de la Virgen. Eso nos confirma en los católicos, pues en la bondad, o en la utilidad, o en la ventaja, o en la licitud de acudir a María como intercesora. María no hace el milagro lo hace Jesús. Siempre todos los milagros que atribuimos a la Virgen no hace milagros. Los milagros los hace Dios, pero la Virgen intercede para que Dios haga los milagros, como intercedió en Caná de Galilea. Es un milagro muy bonito y da gusto. Por lo menos a mí me da gusto que este milagro, la hechura, por decirlo de alguna manera, de este milagro. ¿Por qué? Porque digamos que es un milagro que podríamos calificar de poco necesario. Normalmente los milagros que hace Jesucristo pues son eso: resucitar muertos, devolver la vista a los ciegos, curar leprosos, hacer andar a cojos, en fin, o sea, son los milagros que oír a los sordos, ¿no? Hablar a los mudos, pues son necesidades como auténticas, ¿no? y como muy urgentes y de compasión. Aquí sencillamente el milagro es hacer posible que la fiesta continúe, o sea, que no se acabe la fiesta prematuramente. Ciertamente hubiera sido una vergüenza que nuestro Señor intenta ahorrarle a los novios, ¿verdad? Una vergüenza que se les acabara el vino de la boda. O sea, ciertamente si era pues evitar el bochorno de empezar la vida de pareja pues con una especie de estigma social, de decir: oye, organizaron una boda y no les alcanzó el vino. 6 medidas de agua para las purificaciones, una cantidad muy grande de vino, de agua que convirtió en vino la de nuestro Señor. Como diciendo, o sea, que la fiesta continúe y que dure para rato, ¿no? Que no se acabe poquito. O sea, no fue como
fue magnánimo nuestro Señor a la hora de hacer el milagro, como decirlo, no te voy a, pues les llamas metretas de agua, ¿no? No sé, yo me imagino que serían como bidones de agua, bidones como para hacer las purificaciones, pues yo no recuerdo, alguna vez lo supe al estudiar exégesis, cuál era la cantidad de vino, de agua que convirtió en vino nuestro Señor, pero no era pequeña. Y era precisamente como un milagro, repito, no me gusta, no es del todo exacta la expresión, pero es como decir un milagro inútil. Y es su primer milagro y es precisamente para que la fiesta continúe. Y es por intercesión de la Virgen, ¿no? Es decir, al principio pareciera que es que hay como una tirantez entre Jesús y la Virgen, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Pareciera que Jesús le da una negativa a su madre, pero ya se ve que su madre entendió otra cosa muy distinta y le dice a los sirvientes: haced lo que él os diga, ¿no? Haced lo que él os diga. Por eso, pues es importante considerar, ¿no?, como nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro Señor Jesucristo hace lo que le dice su madre, ¿no? Hace lo que le dice su madre, y hace lo que le dice su madre precisamente porque la quiere, y como que no le puede negar nada a su madre. Incluso: no ha llegado mi hora. La Virgen adelantó la hora de nuestro Señor Jesucristo. Así sé muy bien que no ha llegado tu hora, pero no quiero que estos novios queden en evidencia, no quiero que queden avergonzados. Y no solo Jesucristo convirtió en vino una gran cantidad de agua, sino que fue un vino de una alta calidad. Es decir, una alta calidad en el vino, no cualquier clase de vino, sino una alta calidad en el vino. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hizo las cosas y las hizo bien por petición de su madre. Y cuenta el relato evangélico que gracias a eso creyeron en él sus discípulos, ¿no? O sea, hasta ese momento los discípulos, que ya lo habían confirmado como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Te acordarás en la meditación de ayer, ¿no?, la de las distintas vocaciones, ¿no? Como decían: hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Y la verdad es que tenían el mérito de seguirlo, pues porque Juan se lo señaló, porque Juan les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todavía no habían visto a Jesús hacer ningún milagro consistente. El milagro de las bodas de Caná fue el milagro que de alguna manera los confirmó en que estaban en el camino correcto. Les sirvió para como sostenerlos en su fe, sostenerlos en esa fe, si bien todavía incipiente, de los primeros momentos del discipulado, ¿no? Por eso, pues es muy bonito repito, este milagro que nos confirma en, pues, la bondad de acudir a la Virgen, ¿no? De que también, si lo pensamos bien, pues nadie le pidió nada a la Virgen. O sea, la Virgen se dio cuenta de la necesidad que tenían aquellos novios. Los novios estarían en la luna disfrutando, bailando, no sé qué, y María se dio cuenta, quizá porque fue a pedir una copa de vino y le dijeron: no, pues ya no hay vino. Entonces ahí se da cuenta y dice: no, o sea, hay que hacer algo, y hay que hacer algo pronto. O sea, si la Virgen hace favores, incluso sin que se los pidan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si hace favores, pues porque se da cuenta de una necesidad, pues con cuánta mayor razón no nos hará favores a nosotros, que la reconocemos como madre, que se los pedimos, que tener en ese sentido como una gran confianza en la intercesión de María, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijo no le puede negar nada, no le puede negar nada. Luego también, como en otras ocasiones, para hacer el milagro fue necesaria la colaboración humana, es decir, fue necesario que los sirvientes hicieran caso: haced lo que él os diga. Esas palabras de la Virgen son especialmente reveladoras. La verdad es que no hay demasiadas palabras de la Virgen
en el Nuevo Testamento, ¿no? Y prácticamente son las únicas palabras de la Virgen que hay después de los evangelios de la infancia, ¿no? ¿Y qué es lo que la Virgen le dice a los sirvientes de las bodas de Caná? Haced lo que Él os diga, ¿no? ¿Y qué es lo que la Virgen nos diría a nosotros ahora? Pienso que nos diría lo mismo: haced lo que Él os diga, hagan lo que Jesús les diga. ¿Y cómo sabemos lo que Jesús nos dice? Pues si vamos a la oración y le preguntamos: Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? Entonces, así, al igual que la Virgen le dijo a los sirvientes: haced lo que Él os diga, la Virgen nos dice a ti y a mí ahora y siempre: haced lo que Él os diga, haz lo que Jesús te diga, haz la voluntad de Dios en tu vida. Y haciendo la voluntad de Dios, de alguna manera tú también serás colaborador en los milagros de Dios, los milagros de la gracia, los milagros de las conversiones de las distintas personas. Haced lo que Él os diga, haz lo que Jesús te dice. Es el mejor consejo que nos puede dar la Virgen, ¿no? Y fruto de esa docilidad, de esa disposición, pues se hizo aquel milagro, ¿no? Que, repito, convirtió mucho vino, y el vino, como reconoció el maestresala, el mayordomo, podemos pensar, yo imagino que el maestresala es como el maestro de ceremonias, ¿no? El mejor vino que había probado, ¿no? El vino bueno, ¿no? Dejando los otros, y corrige al novio diciendo: ya cuando han bebido sacan el peor, y tú en cambio cuando han bebido has sacado el mejor vino. Pues el vino de Caná de Galilea es el mejor vino, el vino de Cristo. Y nosotros también queremos ser como ese vino, ¿no? El mejor vino de Cristo. El mejor vino de Cristo, precisamente porque somos dóciles a nuestro Señor Jesucristo. Porque somos dóciles a lo que el Señor nos pide, ¿no? Y entonces también nuestras obras serán como ese vino de Caná, ese vino bueno, ese vino que está santificado porque hemos rebotado nuestras obras con la voluntad de Dios. Señor, hacemos esto, pero lo hacemos porque entendemos que es tu voluntad, ¿no? Porque entendemos que es la voluntad, ¿no? Lo que tú nos estás pidiendo. Vamos pues a sacar consecuencias, ¿no? De este primer milagro. Yo creo que la primera consecuencia es hacer lo que Jesús nos diga. La segunda consecuencia es escuchar a María, que nos lo dice, y acudir a María cuando tengamos una necesidad, y tenerla precisamente como madre, ¿no? Tenerla como amiga, como madre y como amiga, precisamente para que ella se dé cuenta de nuestras necesidades e interceda ante Dios por nosotros antes de que nosotros nos demos cuenta. Es en ese sentido pues un milagro muy bonito y una intercesión pues maravillosa de la Virgen, ¿no? Después sigue el relato evangélico contándonos una serie de cosas, ¿no? Dice: después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Se acababa la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y desvolcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Qué cambio de actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primeramente es pues un milagro, como decía, pues sí, o sea, un milagro innecesario, ¿no? Un milagro, un capricho para que la fiesta continúe, ¿no? Pero después se ve pues todo el carácter fuerte de nuestro Señor Jesucristo, que queda como muy marcado en esta actitud en el templo, ¿no?
Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y haciendo un látigo con cuerdas los echó todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. O sea, es la ira divina en plenitud de acción. O sea, la ira divina en plenitud o sea, como nuestro Señor se duele de que hayan convertido el templo de la casa. Dice, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado, ¿no? O sea, le duele que el templo, el lugar sagrado por excelencia, se haya convertido en un mercado, en un lugar de transacción económica, ¿no? Y ya te imaginarás, pues, el imperio, la voluntad, la fuerza, ¿no? La vehemencia que se requiere, pues, para tirarle las mesas con las monedas, ¿no? Y hacer un látigo y a latigazo limpio sacar a los vendedores y sacar a los bueyes y a las ovejas del templo. O sea, como diciendo, el templo es un lugar sagrado, un lugar santo. Y realmente, pues, se ve en esa actitud, pues, repito, la ira divina, la ira santa. Hay una ira que puede ser santa, que es la justa indignación por algo que está mal, ¿no? O sea, no siempre la ira es mala, la ira es una pasión. Cuando está propiciada por algo legítimo, pues se convierte en una pasión buena, ¿no? En una pasión, en fin, una pasión ordenada a la caridad, precisamente una pasión en este caso ordenada al servicio y a la gloria de Dios, ¿no? Ahora, yo pensaba que también pudiéramos sacarle como una interpretación espiritual a este texto, ¿no? Es decir, todos sabemos que nuestras almas son templos del Espíritu Santo, son templos de Dios, ¿no? La iglesia en sí misma es un templo. La iglesia es el templo. También hay un paralelismo entre el templo y la iglesia, y un paralelismo entre el templo y el alma, ¿no? Pensaba en este doble paralelismo, ¿no? Y podemos pedirle a Jesús: Señor, pues no permitas primero que tu iglesia se convierta en un mercado, ¿no? No permitas que tu iglesia, que lo que es sagrado, se devalúe, ¿no? No permitas que en otras traducciones, ¿verdad? O en otras, más bien dicho, en otros textos paralelos que narran precisamente esta ira santa del Señor en el templo y cómo echa a los mercaderes del templo. Nuestro Señor, en lugar de decir un mercado, dice: no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Textos paralelos, es decir, en otros evangelios, cuando narran este mismo hecho, dice: no conviertas la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, ¿no? Entonces podemos pedirle a Jesús que vigile por la santidad de su iglesia, ¿no? Y que tenga, pues, como esa misma fuerza. No voy a decir, pues, para echar fuera de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es madre y acoge a todos, también a los pecadores, ¿no? Nos acoge a todos y todos somos pecadores, ¿no? Pero sí, pues, que la purifique, ¿no? Yo veo esta acción de Jesús como una purificación del templo, ¿no? Está purificando el templo de los elementos que no son acordes con la santidad del templo. Y los que lo hacen, pues eso, una cueva de ladrones, ¿no? Y por eso dice: sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa, por tu casa me devora. Pero ese era el celo de Jesús por el templo de Jerusalén. Pues le pedimos ahora a Jesús: ten celo por el templo de tu iglesia, por tu iglesia, y purifícala de todos los desórdenes, purifícala de todas las cosas, pues, malas que se le han ido metiendo, purifícala, ¿no? Echa fuera todo aquello que no sea conforme a la santidad de tu iglesia, ¿no? Para que no sea eso un mercado, para que no sea una cueva de ladrones, para que no sea, pues eso, la triste posibilidad que tenemos los hombres de convertir algo santo, de desvirtuarlo, ¿no? Y por eso le pedimos a Jesús que esa misma fuerza, ese mismo imperio, esa misma intensidad con la que purificó el templo de Jerusalén, la use ahora para purificar a su iglesia, que está tan herida, que está tan, pues, en fin, tan golpeada por los escándalos, ¿no? Recientes, ¿no? Pues que ya no se vuelvan a repetir, ¿no?
que purifique de cosas mucho más graves que lo que está, pues, que lo que le hizo sufrir a Jesús, esa ira santa, ¿no? De ver el templo de su padre convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Pues si el celo de tu casa te devora y el celo del templo, pues el celo por la iglesia pues también nos debe devorar a nosotros, y también le pedimos a Jesús que también le devore el celo por la iglesia, ¿no? Ahora bien, les decía que también hay otra interpretación, una interpretación también espiritual, que el templo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Somos templos de Dios, somos templos vivos, ¿no? Del templo de Dios. Y también le pedimos a Jesús, ¿verdad? Tú, Señor, pues entras cada día a mi alma con la Eucaristía, ¿no? Y seguramente encontrarás ahí pues a los cambistas, a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, ¿no? A los cambistas en sus puestos, ¿no? Es decir, podemos decir, esa es una imagen pues de los vicios que hay en nuestra alma, ¿no? Los vicios que hay en nuestra alma y los vicios que hay en nuestro corazón. Y podemos pedirle, Señor, pues entra también con el látigo en mi alma y ayúdame a sacar, a desterrar todas las cosas que no son conforme a la santidad de ese templo, ¿no? Ese templo donde mora Dios, ¿no? Ya, pues, en fin, somos templos de Dios, ¿verdad? Y a veces se dice un refrán, ¿no? Con esa boquita, ¿no? Pues beses a tu mamá, ¿no? Cuando dices palabrotas, ¿no? Pues como señalando, oye, hay como una desproporción, ¿no? Hay un desajuste, ¿no? Hay un desequilibrio entre el pues entre un modo de obrar negativo, ¿no? Y luego pues con esa misma boquita pues besar a tu mamá, ¿no? Bueno, pues que también nos cambia a nosotros, decir, oye, que no haya como una discordancia entre esa santidad del templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ¿no? Y la conducta, ¿no? La conducta que tengamos con nuestro cuerpo, que lo respetemos, pues que sea para nosotros, ¿verdad?, algo sagrado nuestro cuerpo, ¿no? Que sea para nosotros algo sagrado y que por eso lo ordenemos a la gloria de Dios y que por eso le pidamos con valentía a Jesús, Señor, si hay algo en mí que te desagrada, si hay algo en mí que desdice de esa santidad de ese templo, pues por favor, ¿verdad?, ayuda a que entre los dos lo echemos, ¿no? A veces hay cosas que hay que echarlas con determinación, con violencia, con decisión, ¿no? O sea, sin paños, ¿verdad? Sin paños de agua caliente, sino con determinación, ¿verdad? A veces hay otras cosas que son más un plano inclinado, por el cual poquito a poco nos vamos liberando, ¿no?, de cosas negativas para llenarnos de ese espíritu positivo, ¿no? Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Nuevamente está haciendo referencia al santuario de su cuerpo, ¿no? Y también nuestro cuerpo es santuario de Dios. También nuestro cuerpo es santuario de Dios y también va a resucitar, no en 3 días, ¿verdad?, pero sí al final de los templos, ¿no? Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús, ¿no? Sí. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente pues entra, en el Evangelio de San Juan es la primera vez que entra en polémica con los judíos, ¿no? O sea, ¿qué señal nos muestras para obrar así, ¿no? Los judíos entonces dijeron, ¿qué señal nos muestras? O sea, ¿con qué autoridad haces esto, ¿no? ¿Cómo te atreves a obrar de esta manera, ¿no? Como pidiéndole, oye, explícanos, ¿no? O sea, ¿tú quién eres para hacer esto, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo profetiza ahí
pues que iban a destruir el santuario de su templo, lo iban a destruir en la cruz, pero que en el tercer día iba a resucitar, iba a volver a recuperar su cuerpo, y en este caso su cuerpo glorioso. Y los discípulos después, al hacer memoria, se acordaron de esto, ¿no? Y confirmaron más su fe en la resurrección y su fe en Jesucristo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús, ¿no? Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Por San Juan sabemos que Jesucristo estuvo en 3 Pascuas en Jerusalén. Por San Juan sabemos que el ministerio de Jesucristo duró 3 años, ¿no? Los demás evangelistas hablan de una manera como intemporal, no se sabe si aquello fue un año o fueron 10 años, ¿no? En cambio, por las secuencias de las fiestas judías y en concreto por las secuencias de las Pascuas, sabemos que por lo menos pasaron 3 Pascuas, y por lo tanto por lo menos duraron 3 años, o casi 3 años, la predicación de Jesús. Dice: estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua y creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía todos, y no tenía necesidad de que se les diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Es una reflexión que hace San Juan, de que, pues que Jesús conoce lo que hay en el hombre, ¿no? Y San Juan Pablo II apostillaba, ¿no? Y decía: solo él, o sea, no es que Jesús conozca lo que hay en el corazón del hombre, solo él conoce lo que hay en el corazón en el hombre, solo él conoce y solo él comprende lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pues sí, o sea, es, digamos, solo él está, capacitado para ver la hondura de nuestra alma. Muchas veces ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nosotros somos un misterio para nosotros mismos. Muchas veces nosotros no sabemos por qué los movimientos que tiene nuestro corazón. Ya lo dice Pascal, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y bueno, el misterio del corazón humano es un misterio muy profundo, ¿no? La Sagrada Escritura lo mismo lo dice, ¿no? ¿Quién lo conocerá, no? Pues el que conoce ese misterio es Jesucristo, ¿no? Y dice que muchos creyeron al ver las señales que realizaba. Podemos pensar que creyeron pues superficialmente por interés, ¿no? No tanto por la persona, sino por lo que hacía, ¿no? Y claro, Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, sabía que eran inconstantes, ¿no? Que no nos pase eso a nosotros, Señor. Fíjate de nosotros, que nosotros no seamos como aquellos que nada más creen por ver cosas maravillosas, que no seamos como aquellos que creen por ver, ¿no? Por ver cosas llamativas, sino que creamos pues con sencillez, ¿no? Que creamos con sencillez las cosas de la fe, ¿verdad? Que como le dijiste a Tomás resucitado: Tomás, tú crees porque has visto, dichosos los creen sin haber visto, ¿no? Que nosotros creamos de verdad, ¿verdad? Y que te puedas fiar de nosotros, ¿no? Que no se escuche pues como reproche, ¿no? De no se fiaba de ellos, ¿no? Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Pues Señor, ojalá que tú nos conozcas a nosotros, pero que sí te fíes de nosotros, precisamente porque nos conoces y conoces nuestros corazones. Él conocía lo que hay en el hombre. Tú conoces lo que hay en mi corazón, Señor. Conoces mis deseos, no hay nada oculto, ¿verdad? Mi corazón y mi alma es un libro abierto para ti. A veces para mí no. A veces para mí es un misterio, pero para ti es un libro abierto, ¿no? Y por eso queremos pedirte que siempre seamos que siempre seamos fiables para ti, que siempre puedas confiar tú en nosotros, que seamos discípulos tuyos de verdad, no discípulos tuyos de moda, no discípulos tuyos pues por ventaja, por interés, sino por amor sincero. Pues vamos a terminar este rato de oración, ¿verdad? En el que pues vimos cómo María es la omnipotencia suplicante, ¿no? Cómo lo consigue todo del Señor, todo lo consigue del Señor María,
pues vamos a pedirle a ella que nosotros le tengamos mucha devoción. Madre nuestra, queremos tenerte mucho cariño, mucha devoción, y ayúdanos a ser buenos discípulos de Jesús. Y te pedimos que, así como pues que Jesús, cuando entre en nuestra alma, también use de látigo y saque y eche de fuera de ella todo lo que tenga, todo lo que le estorbe a la santidad, a esa presencia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos discípulos constantes, discípulos confiables tuyos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, aquí estaré a la misma hora por el mismo canal. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito domingo.